Les decía que quedé muy, muy inquieto ayer después de las declaraciones del presidente de la República en la cuenta pública. Y solo lo presenté al Señor. Le dije, Señor, me inquieta lo que se ha hablado de poder trabajar o que el gobierno trabaje para promulgar a la brevedad una ley de aborto legal o de aborto incluye más de las causales que hoy día se conocen. Porque no solo es una declaración de orden sanitario o de resguardo, por así decirlo, de la salud materna, sino que más bien una declaración de fe, de lo que un país se entiende por lo que es la vida, y más aún cuando esto se recalca una ley de eutanasia. Entonces, nosotros hemos aprendido que no nos da lo mismo lo que sucede en un país, que no nos da lo mismo lo que ocurre en una nación, porque hemos sido llamados a manifestar el gobierno del Señor. Él reina. No estamos hablando de un eufemismo, no estamos hablando de una idea que está, por así denominarla, solo en un texto bíblico, sino que el Señor hoy gobierna con nosotros. Él ha decidido que la iglesia, su esposa, gobierne permanentemente con Él. Entonces, depende, no de Él, depende en gran medida de que la iglesia le crea al Señor. Le crea lo que Él, en cierto modo, nos está poniendo enfrente. Entonces, bueno, que Señor, háblame, porque nosotros no somos personas que salen a hablar porque sí. Yo no voy a poner en las redes sociales algo de guata, como se dice, por sentirlo nomás, o hablar delante de usted algo sin procesarlo con el Señor. Y hemos sido muy cuidadosos, muy respetuosos de poder ser preciso en el oír y en el hablar. Y hay muchas cosas que suceden, sin lugar a duda, en nuestro mundo hoy. En Medio Oriente, vemos lo que pasa entre Israel y Palestina, en Ucrania, en Rusia. Es decir, conflicto hay y mucho. Y situaciones de crisis, ¿no?, que vienen desde la pandemia, de crisis económica. Es decir, hay muchas personas que incluso se han levantado como profetas, entre comillas, de la catástrofe, ¿no? Y ya lo único que quizás se busca es que irse luego del escenario porque todo es una catástrofe. Pero la palabra nos enseña que la iglesia es luz en medio de la oscuridad. La palabra nos enseña que la iglesia es sal cuando todo es insípido, cuando nada tiene un sabor a lo genuino, a lo real. La iglesia ha sido puesta como columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Y la verdad sala una generación. La verdad lo que hace es traer un contraste ante toda tiniebla. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener un oído disponible al Señor frente a esto. Entonces, yo tuve un sueño esta noche, muy inquieto, y en ese sueño, yo sé cuando el Señor muchas veces Él te quiere hablar a través de sueños, a través de palabras específicas, cuando tú abres la Biblia, o cuando está en tu corazón y sabes que Dios te está poniendo una palabra que te está confrontando, o que está provocando en ti una respuesta, o que está llevándote a ser desafiado por el Señor. Nosotros lo sabemos cuando Dios está inquietándonos, cuando está hablándonos, cuando Él quiere dirigirnos. Entonces yo tuve un sueño, y en este sueño yo me veía en un lugar, estaba con mi esposa, con mis niños, y estábamos comiendo en un lugar como un barrio popular, como podríamos decir, como barrio Franklin, algo así como cerca del Persa Biobío, esa zona. Estábamos ahí sentados y de repente veo un senador de la República que viene a sentarse conmigo a esa mesa. Y empiezo a ver a otras figuras políticas, asesores que estaban sentados ahí comiendo. De pronto yo veía que todo se volvía o se empezaba a convertir como en un cementerio. Me paré de la mesa muy inquieto, avanzamos
y vi a mi pastor Fernando, lo veía también ahí en ese sueño. Y él me decía, avancemos, y mirábamos un lugar que era como un santuario, como esos antiguos santuarios aztecas, mayas, ¿no? Como las ruinas de Angkor, Tailandia, es decir, estelas, ídolos de piedra, donde se hacían ceremonias. Y yo sabía que estaba en Chile, que no estaba en Tailandia o en México, sino que sabía que estaba en Chile. Entonces veía un lugar que se estaba preparando, ¿sí?, para un altar. Y se hacía, y veía que en la tierra habían como surcos para que la sangre corriera allí, para que corriera agua y sangre. De pronto yo veía a mi esposa y avanzábamos en este sueño. Yo me acercaba a las verdulerías que está ahí porque quería comprar una fruta, verdura, y decía, una persona me da por favor tomate y manzana, y toda la fruta estaba con gusano. Toda la fruta estaba maldita. Y para la gente era normal vender eso. Eso es lo que más me impresionaba en el sueño. O sea, que para la gente era, y aparte, normal, poder venderte esa fruta contaminada con la muerte. Desperté con una palabra. Desperté en mi espíritu muy inquieto con una palabra que está en Isaías 28, que dice, han hecho pacto con la muerte y convenio con el Seol. Han hecho pacto con la muerte y convenio con el Seol. Y el Señor me despertó así hoy. Yo mandé rápido un mensaje a hermanos, a intercesores para que estén atentos. Pero yo quiero declarar junto a ustedes en el nombre del Señor que no aceptamos ese convenio con la muerte. No aceptamos el pacto con la muerte a nombre de una nación. ¿Lo creen o no? Entonces, esta mañana yo quiero hablar del imperio de la muerte. Creo que hay un contexto de confrontación en el mundo espiritual o en los lugares celestes, en donde hay declaraciones que están alterando, por así decirlo, los cielos de Chile. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos posicionarnos, establecernos donde el Señor nos está llamando para caminar en niveles de libertad. Amén. Entonces de eso vamos a compartir esta mañana, a ver si me ayudan a poder proyectar. Pero vamos a hablar de ser libres del imperio de la muerte. Hay un verso que yo recién le leía en Isaías 28, 14, 18. Y dice, por tanto, oíd. Un poquito para acá para que puedan ver. Ay, les tapa a ustedes. Bueno, me pongo acá al lado. No hay problema. Dice, por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores. Miren qué fuerte. Miren lo que está hablando Isaías. Estamos leyendo Isaías capítulo 28, verso 14 al 18. Dice, oí la palabra del Señor, oh escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Son los que se burlan, ¿sí? Son quienes hacen afrenta, ¿no? Hacen burla de una condición o de una situación. O escarnecedores. Y habla directamente, dice, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por fundamento, ¿dónde? En Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas cubrirán el escondite, y será abolido vuestro pacto con la muerte. Vuestro convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seréis su holladero. Entonces es muy interesante porque la palabra que está hablando Isaías la habla al escarnecedor, pero también va muy dirigida, dice, a los gobernantes del pueblo. ¿Sí?
O sea, es una palabra que está condicionando lo que ocurre en una nación entera. Y hoy, en el nombre del Señor, hablamos a los sistemas espirituales, hablamos al ángel de Chile, que esta palabra corra, que esta palabra se extienda, ¿sí? Entonces, acá hay un punto importante. ¿Qué situación? Hacer un pacto con la muerte. Yo me acuerdo cuando era niño, muchos de mis amigos que veían las películas de Halloween y todas esas de terror. Mi santa madre no me dejaba verlas y gracias mamá. No veré. Pero estaba muy de moda que la tabla Ouija, ¿no? Y el pacto con el diablo y el chupacabra en ese tiempo. Tantas cosas que... Pero acá hay una realidad, ¿no? A veces de forma cotidiana no nos damos cuenta que estamos pactando con la muerte. O que nuestra vida está presa de un imperio de muerte. Y en eso vamos a profundizar esta mañana. ¿Cómo lo entendemos según lo que menciona la palabra? Dice la palabra en Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne. A ver, entre paréntesis, le puse la pantalla con los versos acá porque tengo versos que van a reforzar lo que estamos hablando, ¿ya? O sea, esta mañana vamos a profundizar en la palabra y vamos a dejarnos ministrar por el Señor. Entonces, por favor, no se distraigan, ¿ya? Los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne. Está hablando de sustancia, ¿sí? Tenemos una sustancia. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Tiene que ver con la sangre del Señor, ¿sí? Y ser también su cuerpo. Consubstanciales con sangre y carne. De igual manera, Él también participó de lo mismo. Para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía, ¿qué cosa? El imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Esa es la versión textual 4. La versión de la América dice, los hijos participan de carne y sangre. Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Esta palabra nos habla verdades tremendas. Primero, que los hijos de Dios, al ser partícipe de la sangre, al ser partícipe del cuerpo del Señor, nuestra naturaleza ya no está determinada por el imperio de la muerte. No estamos sujetos, no estamos cautivos a vivir bajo el poder del maligno en cuanto a estar en temor permanente. ¿Quiénes viven bajo el imperio de la muerte? Los que viven su vida en temor y esclavitud a esa situación. Entonces, acá vemos una realidad. Acá vemos una situación en la que se enfrenta cada día el ser humano. Aquel que ha conocido al Señor, aquel que ha entrado a su reino, aquel que ha sido libre del temor a la muerte y por lo tanto ya no es esclavo, como dice los Helser, ya no soy esclavo del temor, mas soy hijo de Dios. Y eso no es algo que quede en duda, es una realidad. Cuando venimos a su reino, Dios viene aquí a liberarnos del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque como lo dice Hebreos, el temor a la muerte es esclavitud. El temor a la muerte te hace esclavo. Y esta misma palabra nos dice que Jesús hizo ineficaz, anuló ese imperio de muerte en contra de los que han participado de su sangre y su carne. Es decir, no es sencillamente el que dice, sí soy evangélico, sí soy cristiano. El otro día hablaba con un hermano y me decía, ¿no? Como hay muchas personas que se declaran, ¿no? Nominalmente cristiano, evangélico,
y hoy día vemos de todo. O sea, yo estuve hace una semana en Concepción y, y ellos me decían cómo están creciendo muchas corrientes, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, Concepción y Temuco son las ciudades donde hay más evangélicos en Chile. Temuco tiene casi un 38% de la población que es evangélica. Concepción más del 30%. Entonces uno se sube en Concepción a la micro y es un experimento para aquellos que dicen que han sido libres del temor. Bueno, súbanse una micro en Concepción. Impresionante cómo andan los para allá, para acá. Entonces yo les decía, bueno, vamos a poner en práctica si realmente no tememos a la muerte. Súbanse a la micro nomás. Aquí es cosa de subirse al colectivo, como también le llaman. Y es impresionante que muchos te sube, hola, ¿cómo está? Entra a un lugar, a una sala de clase. Abraham, Isaac, Jacob, tiene todos los próceres de la Biblia están ahí. O en Lota, que el 90% de la población dice, o en Coronel, por ejemplo, que son evangélicos, todos los negocios, Ebenezer, Osana, Dios está quito, pero los niveles de violencia intrafamiliar son de los más grandes en el país. Entonces tiene mucha gente en estas regiones, ¿no? Con cariño a los hermanos de Concepción y Temuco, los amamos. Se los dije a ellos, los de Conce, pero hay una disonancia, ¿no? En el curso, el más malo, Jesús, Abraham, Isaac. Jesús se llaman siempre, los Gabriel Jesús. Ay, perdón. No, y se portan mal, pues tiene los nombres ahí, Jesús, David, Manuel, ¿no? Y algo pasa, hay una disonancia. ¿Por qué? Porque lo nominal ya quedó atrás. O sea, el que ha comido de la carne y la sangre, el que ha nacido del agua y del espíritu, el que está viviendo en la Sion celestial, bueno, va a mostrarse en tiempos de oscuridad, en tiempos de crisis. Los hijos de Dios se revelan, no con B larga, con B corta. Se manifiestan. Los que tienen la naturaleza, los que han sido consubstanciales, es decir, portan de la sangre, portan de la vida del Hijo. A esos la muerte no los puede hacer esclavos. Y aunque hayan declaraciones de muerte como las que hoy día estamos viendo sobre una nación entera, somos llamados a dar vida eterna y a manifestar vida eterna a través de la obra de Cristo en nosotros. Entonces está ahí el imperio de la muerte, ¿sí? Y el Señor lo confrontó. Pero tú, en tus decisiones, en tu día a día, ¿cómo ves la muerte? Muchas veces me toca hablar con harta gente no cristiana y yo me impresiono de a veces gente que tiene muchos títulos o muchos recursos, pero todos llegan a un punto que temor a la muerte. Algunos dicen, yo no sé qué va a pasar mañana. Otros dicen, yo no sé cómo pasó tan rápido la vida, tengo miedo a morir. Tengo miedo a morir. Y la gente hace muchas cosas por desesperación, hace muchas cosas, aún como hoy día lo que se llama la biotecnología o el transhumanismo, que es que se están buscando desarrollar diferentes elementos tecnológicos para que, como las películas de ciencia ficción, el ser humano pueda prolongar lo que más pueda su vida. Entonces, congela órganos, está viendo ya cómo reinventar, ¿no? Y prolongar, como lo estoy diciendo, una vida en la que la tecnología pueda entregar, o esos avances puedan entregar supuestamente una visión de largo plazo. Eso muestra qué cosa, el temor a lo que pasa mañana. El temor a la muerte, eso inspira el transhumanismo, eso inspira la biotecnología asociada a tratar de dominar la naturaleza por temor a la muerte. El ser humano en lo profundo de su corazón sabe en su conciencia que tiene que un día presentarse delante del juez de los espíritus. Lo sabe. Entonces eso genera temor, genera terror. Pero los hijos de Dios han sido libres del imperio de la muerte. Han sido libres del imperio de la muerte. La palabra dice esto acerca de la muerte para un hijo de Dios. Primero,
la premisa que hemos dicho, el imperio de la muerte fue vencido en la resurrección. ¿Sí? El Señor venció la muerte en la resurrección. ¿Hay vida después de la muerte? Esta es una pregunta que hartas veces se ha dicho. Claro que sí. Para un hijo de Dios hay vida antes de la muerte. Hay vida eterna. Hay vida eterna. Yo le he contado esto una vez, pero un profesor en un curso de historia colonial, siempre me acuerdo, historia colonial. Él estaba dando una charla acerca del catolicismo en América, y cómo los españoles, bueno, toda esa idea. Y él en un punto dice, bueno, ¿qué creen los cristianos acerca de la muerte? A ver, ¿hay algún cristiano acá? Y yo era el único quizás cristiano que había ahí en una clase de 60, y había uno que era agente secreto, pero bueno, no lo voy a echar al agua. Había uno por ahí, ¿ya? Como ahí se andaba en el mundial, andaba ahí medio descarriado. Entonces, me levanté la mano. Claro, de chico me decían el pastor, el canuto, bueno, no importa. Así que levanté la mano y dije, profe, yo quiero decir, dígame, es que la muerte para un cristiano no existe, pero ¿cómo dice eso? Si las iglesias católicas están llenas del crucifijo, la cruz representa la muerte. Y digo, pero más que el catolicismo, la Biblia habla de que en definitiva la muerte fue vencida. La muerte no tiene ninguna posibilidad en Cristo porque Él, además de ir a la cruz, resucita. Y lo que a la Iglesia Católica le falta es poder enseñar justamente lo que significa la resurrección, no solo de un dogma, ¿no?, sino de la resurrección vivida en nosotros. Después conversemos, me dijo. Después sigamos conversando. Después sigamos hablando de esto. El mundo entero ha recibido, y América Latina recibió mucho del Evangelio de la cruz. ¿Sí? Y está muy bien poder ver la cruz como nuestro punto de inicio. Pero la cruz y la resurrección es una historia incompleta. La resurrección es parte de un proceso que engloba la victoria de Jesucristo. Y cuando hablamos de la victoria del Señor, no solo hablamos de la cruz, hablamos de que fue el velo rasgado, hablamos de que la tumba se vació, hablamos de que en definitiva Él juzgó la muerte. La muerte. Entonces, para un hijo de Dios, la muerte fue vencida, como se entiende comúnmente, ¿no? Mira lo que dice Juan 5:24. En verdad os digo, es decir, de verdad, se lo estoy diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, esto lo está diciendo Jesús, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Has pasado de muerte a vida. Estás viviendo la vida eterna. Estás viviendo un ejercicio permanente, una batalla de fe en la que vamos avanzando, en la que vamos progresando en base a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces cambiemos una mentalidad en la que entendemos el fin como el día en que nuestros cuerpos no funcionan. Cuando nuestros cuerpos dejan de funcionar, ¿sabes qué? Estamos graduándonos. Estamos avanzando en otra etapa de fe. Pero al momento de venir al Señor, al momento de experimentar la vida eterna, al creerle a Él, hemos pasado de muerte a vida. Amén. En verdad os digo, dice que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Él le estaba diciendo a los fariseos. Hay muchos muertos hoy en la iglesia. Hay mucha gente que vive esclavo del temor a la muerte. Entonces se generan esas contradicciones en el corazón. ¿Cómo digo, cómo canto vida eterna, Señor? Pero tengo pánico a la enfermedad. Tengo pánico a lo que ocurrirá mañana con mi abuela, con mis hijos. ¡Ay, la muerte! Entonces pongámonos de acuerdo en qué creemos. Tenemos que hacer un examen de honestidad delante del Señor este día, si es que estamos cautivos en nuestro corazón
del temor a la muerte. Porque la muerte es, muchas veces, imperio de la muerte, lo que hace es provocar de manera silenciosa un estado, una condición en la que tu alma está en un sepulcro. Cuando el Señor ya resucitó. Entonces nosotros estamos en el sepulcro y Él ya salió de ahí. Y Él ya resucitó. Una experiencia personal, aunque también lo he comentado otras veces. Yo tuve un momento muy duro que enfrentar. Fue cuando uno de mis mejores amigos partió. ¿Sí? Él vino a Chile, él era de Estados Unidos, un pastor hermoso, y él, hubo un accidente y él parte, ¿no? 36 años, 37 años. 2 niños. Y es donde esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba en esos hornos encendidos para ver si se va a convertir en oro o si nos vamos a achicharrar. Me tocó llevar sus cenizas de vuelta a su país. Yo no estaba en la situación, bueno, más allá de la situación, lo que ocurrió fue muy duro. O sea, ¿qué decir? Y me pidieron que yo predicara ese día en California, en una congregación donde estaban sus familiares, donde habían otras personas. Y yo dije, Señor, ¿qué digo? Como ministro. Yo necesito, Señor, de verdad, asentarme en tu vida, porque mi alma dice algo. Mi alma está llorando. Mi alma está triste. Pero yo sé que tú estás aquí. Entonces necesito poder experimentar tu vida en otro nivel. La muerte me está persiguiendo. Y el dolor que trae consigo la separación es fuerte. Yo me acuerdo que me puse a ministrar ahí y el Señor abre mi visión, algunos como decían los antiguos, mi vista espiritual. Y comencé a ver esa nube de testigos y lo vi a él, a mi amigo ahí. En esa nube de testigos, gente que da testimonio. Y más que leerlo en la Biblia en hebreo, más que declararlo, pude ver que el Señor le tenía tarea a él, asignación a él después de este cuerpo. Entonces eso fue tremendo porque además de traer una palabra de consuelo, trajo, a ver, siendo muy, muy, muy sincero, hasta el día de hoy uno no puede explicar esa situación. O sea, a mí no me piden una explicación. Pero sí sé que el Señor ha vencido la muerte. Y sí sé que Él trae vida, sana y fortalece y hace propósito y trae propósito cuando creemos que la muerte ha tratado de robarnos la semilla. No es así. No es así. Entonces necesitamos, escuchen esto, necesitamos cambiar nuestra mentalidad en torno a lo que entendemos por la muerte, porque el mundo occidental, porque el mundo en el cual vivimos ha ido alterando, ha corrompido, ¿qué cosa? La perspectiva de eternidad, la visión de trascendencia que cada uno de nosotros porta por ser hijo de Dios. La sangre del Cordero sigue viva, sigue vigente. Si creemos que el Señor sana, ¿no? Creemos que Él sana, creemos que Él hace milagros, creemos que Él nos habla. Entonces creamos también que Él nos hace atravesar la muerte. Que Él nos hace romper todos esos sistemas, insisto, aún más allá del plano de nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué tememos? Y nos hacemos esclavos de la enfermedad. Y nos hacemos esclavos de la incertidumbre.
Él te dice que venció la muerte. Porque hay una fortaleza de argumento en nuestro corazón y en nuestra mente, que desde pequeñito se fue formando, que domestica nuestras decisiones. Y lo que hace es infertilizar la tierra y neutralizar tu fe para avanzar y creerle al Señor. Él sigue resucitando muertos. Él sigue resucitando generaciones. Él sigue hablando resurrección en medio de esta generación. Y hoy día decimos sobre Chile, resurrección sobre tu cielo, resurrección sobre tu tierra, resurrección sobre los vientres, resurrección sobre las generaciones. Cuando enfrentamos una situación como esta, si le da ahí la siguiente, por favor, lo que entendemos es un avance de etapa o promoción en la batalla de la fe. Así lo veía Pablo, así lo declaraba Pablo, ¿sí? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, pero venía otra etapa, venía otra carrera que pelear. Mira lo que Pablo también habla en 1 Corintios 15, 54, dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, tragada, sórbida, fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Es decir, la muerte está condicionada al pecado. El imperio de la muerte funciona contaminando nuestra fe. Cuando el enemigo viene a aplacar tu fe, cuando tú estás pecando y conscientemente busca ir contra la voluntad del Señor, ahí se abre una puerta, ¿sí? Para que la muerte contamine la obra de la vida. O sea, Pablo habla que en definitiva la muerte para un creyente tiene que ver con la acción del pecado. Pero gracias a Dios dice que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Entonces, bueno, hay ahí diferentes otros elementos. Está la nube de testigos. Está la nube de testigos como yo recién lo leía. Espérense, se quedó pegado. Está ahí. Mueva ahí. Eso, la nube de testigos, ¿no? A ver, pongan atención. El propósito hoy día es cambiar el paradigma de cómo entendemos la muerte. Segundo, dejar que el Señor nos ministre y nos libere del imperio de la muerte como un sistema espiritual, ¿sí? Pero dentro de la vida del Señor y en lo eterno hay otros elementos presentes. Por ejemplo, la nube de testigos. Dice, por tanto, puesto que tenemos de alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta no es solo una palabra de inspiración, ¿no? Pancito de vida, ¿no? Gracias, Señora, no voy a correr la carrera, ¿no? Hay una nube de testigos, es decir, hay gente de Dios que habla justamente Hebreos capítulo 11. O sea, esta palabra tú tienes que conectarla al capítulo anterior, Hebreo 11. ¿De qué habla Hebreo 11? De la fe. ¿Y de qué habla? De los héroes, entre comillas, de la fe. De aquellos que taparon boca de leones. De aquellos que conquistaron reino. Sí, no vieron la promesa y de alguna forma en fe se movieron más allá. Y te empieza a dar todo un listado. Y dices, bueno, no acabaría nunca este libro de hablarte de José, ¿cierto? De hablarte de Abraham, de hablarte de todos aquellos que están en esa nube de testigos. Y ahí también cada uno de nosotros hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos de Jesucristo. Es decir, hemos visto quién es Él. Y no podemos callar lo que hemos visto y oído. Cuando dejamos este plano terrenal, el Señor, en cierto modo, opera en otro ecosistema de lo que habla o a lo que ha planteado la teología católica. ¿Qué es lo que habla la teología católica? Que, insisto, ha moldeado mucho de lo que incluso piensan hoy los cristianos o los evangélicos. Claro, nosotros decimos el purgatorio. Eso es un invento más bien del Renacimiento. ¿Qué era el purgatorio? ¿Ah?
Como la otra vez hablábamos y la vida decía que era el lugar de las pulgas. No era el lugar de las pulgas, ¿no? Purgatorio, ¿no? Era para purgar, un lugar para purgar en los pecados y que, entre comillas, viniera la gente en la tierra y hicieran manda, y ahí está todo el negocio de la indulgencia, ¿no? Es decir, comprar la salvación con mandas, con lo que fuese. Eso nunca existió en la palabra, eso es más bien un invento del Renacimiento, que la Iglesia Católica, ustedes saben, hace 10 años dijo que el purgatorio no existía. Y lo sacaron de plano de su teología, pero quedó un modelamiento en cómo el hombre occidental entiende el más allá, de hacer las cosas en su fuerza, de lograr la salvación en su fuerza. Y por otro lado, muchos dicen, bueno, sí, Señor, yo me voy contigo, amén, me voy con Él, el trono del Señor, y de ahí el Apocalipsis. Pero como que no existe tanta claridad, ¿qué ocurre con nosotros? Cuando, insisto, dejamos el plano material. Y la palabra sigue hablándolo en hebreo. Habla de la nube de testigos, y mira lo que dice el verso 22, dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte Sión. Y ojo, esto no es solamente en el más allá, es hoy. ¿O tenemos vida eterna mañana, según lo que hablaba Jesús? No, hoy dice que hemos pasado de muerte a vida. Bueno, entonces, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, tal cual ocurre cuando decimos que el velo fue rasgado y tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Cuándo tenemos acceso al trono de la gracia? ¿Mañana? No, hoy podemos venir delante de él al trono de la gracia. Si seguimos leyendo Hebreos capítulo 12, vamos a ver todo este compendio de elementos que son clave, pero miren lo que dice el verso 22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Es decir, él ya nos habla de una ciudad en la que él gobierna. ¿Dónde está el trono del Señor? Si decimos el trono de Dios, ¿dónde está? En Sión. Y él dice, es la Jerusalén celestial. ¿Y hay qué? Hay miles de ángeles. La asamblea general, ¿qué significa eclesía? ¿De dónde viene la palabra iglesia? Asamblea. ¿Sí? La iglesia general, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos. Y escuchen esto, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Ahí hay mucho para profundizar. Los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Nosotros hemos sido justificados por la sangre del Señor. La redención implica que lo que era nuestra injusticia, Jesús pone su sangre, y por su sangre y su sacrificio nos hace justos delante del Padre. Podemos hacer eso, se llama justificación. Pero mira lo que ocurre acá en Hebreos, según lo que menciona el autor, dice, los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y a Jesús dice, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces esto nos muestra un ecosistema de eternidad. Esta es la Sión celestial, donde nosotros somos llamados a vivir y experimentar el reino de Dios y su justicia. No es, escucha esto, cuando usted está adorando aquí, cuando usted levanta sus manos y de pronto empieza a ver al Señor rugiendo como un león, o usted comienza a tener experiencias celestiales, ¿sabe dónde usted está? En esa Sión celestial. Y empieza a oír ángeles cantar. Y empieza tu oído se destapa y empieza a oír la voz de Dios. ¿Sabe dónde te está estableciendo? En esa asamblea general donde Él gobierna. El Señor gobierna desde Sión. Y es un ecosistema eterno. El trono de Dios no tiene crisis. El trono de Dios no se mueve bajo la lógica de este mundo. El trono de Dios no funciona en base a las decisiones de un gobierno. El trono de Dios es firme y permanece para siempre. Entonces yo ahí voy primero. Antes de alegar de que la inflación, antes de alegar de la situación financiera de hoy, antes de
absorberme en el imperio de la muerte. Mi ciudadanía primaria está en la Jerusalén celestial, está en el lugar donde el Dios vivo reina. No va a ser en el más allá, es hoy está abierta para nosotros. Hoy está abierta para los hijos. Entonces nuestro paradigma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir necesita arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque la muerte ha pastoreado generaciones enteras. La muerte ha moldeado la forma de pensar de generaciones enteras. La gente vive para no morir, para sobrevivir. Mira lo que el Señor, por su sangre, abre delante de nosotros. Vida eterna. Y la vida eterna no es solo salvación. La vida eterna es que puedas vivir en este ecosistema de la Sion celestial. Hay formas de estar anclados a la muerte y de eso vamos a desconectarnos hoy. Estamos muchas veces conectados al Seol, al lugar desde donde se imparte la finitud, donde se ministra la falta de fe, de donde sale la esclavitud, de donde sale el terror. Cuando el alma está cautiva allí, se sujeta a ser esclavo de esa tiniebla. Entonces, por ejemplo, el temor a la muerte. Recién lo estábamos hablando, ¿no? Temor a la enfermedad. Temor a la escasez. Temor a moverse en fe. El vivir esclavos del miedo. Hablaba estos días una persona, me decía, mira, yo la verdad tengo un auto del año, no sé, 2002, 2003, así como de esos años, porque tengo tanto miedo que me hagan una encerrona. Entonces yo no voy a cambiar nunca mi auto, porque tengo miedo. Imagínate, me paran y me va a pasar cualquier cosa. Y vemos eso. Las decisiones más cotidianas, muchas veces condicionadas por el temor o el miedo a la muerte. ¿En qué área de tu corazón hay temor a que se muera uno de los hijos? Que se muera alguien que tú quieres, que estimas. Y el enemigo viene de tiempo en tiempo y te envía un dardo. ¿Cuál es su objetivo? Que tu fe decaiga, desconectarte de la Sion celestial. ¿Para qué? Para que tu fe no crezca. La fe manifiesta la vida eterna. Tú comienzas a creerle al Señor y Dios comienza a crear una realidad. Tú le crees y Él crea. Entonces el enemigo busca que la fe se debilite. Busca quebrar tu fe. ¿Para qué? Para sacarte de la fuente del Abba, del Padre eterno. Entonces te ponen un ciclo de limitaciones. Y así como esos laboratorios, ¿vieron los ratones que los ponen a probar en esos laberintos? Así el diablo crea prototipos para hacernos esclavos de la muerte, para distraernos y para no dejarnos crecer. Si te viera en el espíritu cuando le crees al Señor, el gigante que eres. Si te viera en el espíritu, cómo cuando la fe crece en ti, todo tu ser comienza a crecer y esos laberintos tú los aplastas diciendo, Señor, yo creo, porque tú vas delante de mí. Entonces la eternidad se hace verdad, se hace real delante de nuestros ojos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y eso es lo que habla Hebreos 11. Eso es lo que habla Hebreos 12. Por la fe. No vieron, pero alcanzaron promesa. Entonces, temor a moverse en fe, el vivir esclavo del miedo, el vivir esclavo de qué va a pasar los próximos 3, 4 años y de alguna manera distraerte del propósito que Dios escribió sobre tu corazón.
Salmo, mira lo que dice el Salmo 49:13. Dice, este es el camino de los insensatos y de los que después de ello aprueban sus palabras. Selah. Como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Está hablando de cómo la muerte, ¿no?, pastorea, tiene un rebaño y conduce a esas generaciones. Otra forma de estar anclado a la muerte tiene que ver con el derramamiento de sangre. Tiene que ver con practicar abortos, y esto ya más directo aún, ¿no? La misma eutanasia, crímenes, asesinatos, violencia, todo eso está, todo el derramar sangre maldice la tierra. La Biblia dice que la vida está en la sangre, ¿sí? Es decir, la sangre es un testimonio de la vida. Y cuando se derrama sangre inocente, la tierra es maldita. Entonces los hijos de Dios lo que debemos hacer es levantar esa sangre y decir, Señor, perdónanos. Perdona, como lo habla también Segunda de Crónicas 7:14, ¿no? Que nos humillemos, que pidamos perdón. Pero mira, además de entender lo que estamos mencionando, tener esa forma de conexión con la muerte por los distintos temores, segundo, por el derramamiento de sangre, pero mira lo que habla Juan, capítulo 3, 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, ya ellos lo tienen asumido. Por eso los cristianos, escucha esto, por eso los cristianos no temían a ser perseguidos por los romanos. Por eso los cristianos decían, aquí estoy. Habían leones que hacían espectáculo en el circo romano. Y los mataban. Los ponían en la hoguera. Y los quemaban. ¿Por qué? Porque ya habían vencido la muerte. Entonces, ¿qué va a hacer con un pueblo que venció la muerte? ¿Quién los va a perseguir? Al contrario, los mártires de Dios, los testigos de Dios seguían reproduciéndose. Hicieron que todo un imperio cayera y que toda una cultura fuese sacudida. ¿Por qué? Porque el poder de la vida que había en ellos nada lo pudo contener. Ni una fiera, ni un circo romano, ni un César. Nada pudo hacerle frente a ¿qué? A una generación que no caminaba con temor a la muerte. Mártires dieron su vida porque sabían que habían pasado de muerte a vida. No tenían miedo a la muerte. Y eso significó que aún sus propias vidas fueran semillas para que muchos conocieran al Señor. Pero hoy amamos más nuestra vida, ¿no? Nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestros planes. Yo y yo. Algunos me dicen, ¿para qué vine hoy? Bueno, mira lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. O sea, no está diciendo, sí, Señor, yo de verdad tengo vida eterna porque creo en ti solamente. No, hay un fruto. ¿Cuál? Yo amo a mi hermano. Se lo leo de nuevo, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Eso dice Juan. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí hay un plano muy práctico. Es decir, si realmente hemos pasado de muerte a vida, es porque amamos a nuestro hermano. ¿Qué pasa cuando no estamos amando a nuestros hermanos? Nos hacemos esclavos del imperio de la muerte. ¿Y qué crece ahí? Envidia, celos, murmuración, deshonra. ¿Qué es lo que termina eso? De alterar los valores del reino. La muerte y su imperio trae una cultura de muerte. Si una nación no honra la vida de los inocentes,
todo su código legal, es decir, toda su cultura va a ser trastocada. Y va a comenzar a deshonrar lo que para Dios es valioso. Si en tu casa no respetas la vida, si en tu casa aborreces a tu hermano y hablas todo el rato mal de él, lo que va a pasar es que la cultura y la ética de tu casa va a caer en una degradación. ¿Sabes lo que hoy día a mí más me preocupa en Chile con los jóvenes? Es el cambio que se ha inusitado del valor que se le tiene a la vida. Como que sus vidas da lo mismo. Pueden estar de las 24 horas del día, pueden estar 20 horas jugando videojuegos y nadie les dice nada. ¿Sabe lo que es eso? Cuando un papá hace eso, cuando un papá no lo corrige, lo está entregando al imperio de la muerte. Está degradando la vida de su propio hijo. No lo aprecia. No lo ama. Cuando normalizo la violencia en un colegio, cuando normalizo que da lo mismo si un feto tiene 3 meses, 9 meses y se puede exterminar, lo que va a ocurrir es que se cambia el valor en torno a qué es lo valioso. Y el Señor vino a honrar y a rescatar. Por ejemplo, ¿cuál era la escala de valores para el Imperio Romano en relación a la mujer? La degradaba. Para un romano, para un griego, la mujer era de segunda categoría. Jesús, ¿qué hizo? La integró en su ministerio y restauró la dignidad de la mujer. ¿Qué hicieron los cristianos a los niños que los dejaban abandonados y que el Imperio Romano los usaba para esclavos? O sea, los niños que no eran deseados, era común dejarlos abandonados en las calles. Pero ¿qué hacían los cristianos? Los recuperaban, comienzan a crear, ¿qué cosa? Los primeros orfanatos. Entonces el mundo se empieza a avergonzar de ellos mismos porque la vara de justicia de los cristianos comenzó a juzgarlos en su conciencia. Entonces el avivamiento o la reforma, como tú quieras ponerle, que el Señor está provocando hoy, tiene que ver con ¿qué? Con recodificar la cultura de una generación conforme a los valores del reino. Y eso nace de nuestras casas. Nace de dar la honra a quien merece honra. Nace de vivir una cultura de luz. Nace de creer que realmente cada uno es valioso y tiene un diseño en el reino del Señor. Entonces, cuando no ocurre esto, nos anclamos a la cultura de la muerte. Cuando hay murmuración, cuando hay deshonra, cuando hay envidia, cuando hay celo, no estoy amando a mi hermano. Y dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿En qué forma estás anclado al imperio de la muerte por no amar a quien Dios pone al lado tuyo? Y de hecho, Pablo llega a decir, pero esa no es gracia. Amar al que está al lado mío es fácil. Amar a mi enemigo, esa sí es gracia. Esa sí que es gracia. Bueno, Jesús lo dice también. Entonces, también cuando alteramos el valor de la fe, el cesacionismo. Aquí está mi hermana Rocío, por ahí anda. Pero a ella le habían dicho que ella no podía nacer. Y ella lo dijo en un auditorio en la Universidad de Santiago, con ¿cómo era el Frente Lilith, ¿no? Feminista, estaba ahí con sus pancartas y ella dijo, bueno, los médicos decían que yo no podía nacer, pero aquí estoy, hola. O sea, ¿quién puede contra un milagro caminando, no? Cuando nosotros vamos a establecer muchas veces la muerte en nuestra cosa, ¿sabes lo que hacemos? Limitamos la obra poderosa de Dios. ¿Por qué tienes muerte en tu hablar? ¿Por qué dices, no, si esto ya es así? Ya lo asumí. Murió, o sea, nació chicharra, va a morir cantando. Somos muy conformistas en eso. ¿Y por qué? Porque hay áreas de nuestra alma que están conectadas a ese imperio de muerte. Entonces no le damos la posibilidad al Señor que haga una obra creativa. ¿Están acá o no? El Señor nos llama entonces a ser libres del imperio de la muerte. Dice la Escritura, dice, los lazos de la muerte, está hablando David, los lazos de la muerte me rodearon.
me rodearon. Dice, los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Mira lo que estaba viviendo nada más ni nada menos que el rey David. O sea, ninguno de los que está acá puede decir, no, yo soy inmune a esto. No. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias de dolor, experiencias donde la muerte ha lanzado sus lazos. Eso está diciendo David. Los lazos de la muerte me rodearon. Los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Es el fruto, ¿no? Cuando alguien está enlazado por la muerte, permanentemente la condición de su alma va a estar también conectada a la angustia, a la tristeza. Pero mira lo que él dice que hizo. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo, te ruego, Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrima, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es esa tierra de los vivientes? Sión. Andaré entonces en esa tierra. Pero mira, David experimentó el asedio del imperio de la muerte. Sintió sus lazos. Sintió el peso de la persecución. Pero dice que él invocó al Señor. Y dice, él guarda a los sencillos. Necesitamos exponernos una vez más. Necesitamos, como David, decir, Señor, en esta área, ayúdame. Por favor, clamar, ¿no? Levantar un clamor genuino. Otro ejemplo, ¿no? El mismo Señor Jesucristo. Mira Mateo 26:36. Vencemos los abismos, vencemos la muerte recibiendo la voluntad del Padre, comiendo la voluntad del Padre. Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Oye, se quedaron dormidos. Pero bueno, él estaba... Dice, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiar. Mira, al Señor le estaba pasando. Por eso la palabra dice que Él conoce nuestros dolores. Él conoce lo que es enfrentarse a esta situación. Comenzó, dice Jesús, a entristecerse y angustiarse. Verso 38, entonces les dijo, mi alma está muy afligida. ¿Hasta qué? Hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, el Señor mismo experimentó lo que era llegar a un punto de frontera, donde la muerte estaba acechándolo. Y su alma estaba afligida. Su alma estaba entristeciéndose. Le pidió a sus amigos que dieran una manito, como les dije, se quedaron dormidos, no velaron. Y dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero mira lo que dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Sino como tú quieras. Entonces, aquí hay un punto que es muy importante. En diferentes situaciones donde nos vemos expuestos a la muerte o nos vemos expuestos al imperio de la muerte que nos acecha. Primero, como lo hizo David, invoca al Señor. O sea, abre tu boca. No te quedes callado. No guardes tu dolor. No guardes lo que el enemigo ha querido abollarte. No, abre tu corazón. Invoca al Señor. Porque Él ama lo sencillo. Él ama lo humilde de corazón. Que levanta la mano y dice, Señor, tengo un problema, ayúdame. Pero segundo, come la voluntad del Señor. Él estaba en Getsemaní, el lugar del aceite. Getsemaní, el lugar donde se prensaba el olivo, el aceite. De ahí salía el aceite. El Señor aquí estaba venciendo la muerte. En la cruz ya lo tenía resuelto. Pero mira dónde tuvo que tomar una decisión. En este momento. El imperio de la muerte se vence
tomando decisiones acorde a la voluntad del Padre. Lo repito, vencemos el imperio de la muerte cuando tomamos decisiones, cuando unimos nuestra voluntad a la voluntad del cielo, a la voluntad del cielo. Señor, yo necesito unir mi voluntad a tu voluntad, Padre. Y Él lo hizo así. Él lo hizo así. Y en ese minuto Él venció la muerte. Cuando fue a la cruz, se expone, ya tenía una decisión tomada. Él dice la palabra que fue como a la cruz con gozo. Fue con gozo a la cruz. Pero aquí se afligió. ¿En qué? En el lugar donde Dios comienza a prensar tu alma, en el lugar del Getsemaní. En el Getsemaní nuestra alma es prensada. En el Getsemaní nuestra alma se aflige ¿en qué? En poder unir nuestra voluntad a la voluntad del Padre, a la voluntad del cielo. Entonces, así como es en los cielos, es en la tierra. Es en la tierra. ¿En qué área en tu corazón tienes que hoy día unir tu voluntad a la voluntad del Padre para vencer el imperio de la muerte? Para vencer los abismos. El Señor venció. Él va a la cruz. Pero dice la Escritura que si es que ascendió y llevó cautiva la cautividad, es porque también descendió a los abismos. Y ahí nos vio a nosotros. Ahí nos vio a cada uno de los que estábamos ahí, Felipe, Gabriel, Jorge, cada uno de los que estamos acá. Él los vio y dijo, yo voy a pelear por ti y te voy a sacar del abismo, te voy a sacar de ese infierno. Mi resurrección, mi vida es para ti. Mi vida eterna es para ti. Vengo a sacarte de la muerte. Vengo a sacarte de la esclavitud. Y vengo a ascender contigo, a liberarte. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y nos liberó. Y nos sacó de esas regiones de muerte. Y se cumplió esa palabra que dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, ha venido sobre mí. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El punto es si nosotros le creemos al Señor, le creemos a Él, y le creemos sencillamente venimos a la iglesia como ir a una misa, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero invitarte a que vamos a presentarnos al Señor y dejar que Él nos ministre en este punto. Amén. Hay muchas cosas que, como te decía hace un rato, nos conectan a ese imperio de la muerte. Y si es que queremos ministrar una nación, necesitamos nosotros primero ser libres. Nosotros necesitamos ser expuestos al Señor en esta luz de su verdad. ¿Bien? Entonces, ahí donde tú estás, como recibas, quiero invitarte que puedas abrir tu corazón al Señor y empieces a orar. Y dile, Señor, mira, en esta área de mí hay una atadura. Señor, yo me he dejado pastorear por la muerte. O hay áreas en mi corazón en las que yo estoy, Señor, cautivo. Necesito de ti. Tú me liberes, Señor. Sí, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, nos exponemos a tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Cada uno de tus hijos, cada uno de los que te aman, abrimos nuestro corazón a ti, abrimos las recámaras de nuestra alma, donde hay espacios que se han conectado, Señor, con el imperio de la muerte. Y aun como lo dice tu palabra y como tú nos enseñas, nos has pasado de muerte a vida. Aún así, áreas en nuestra alma, Señor, han estado en esclavitud por temor a la muerte. Yo te pido, Señor, que puedas ministrarnos con tu Espíritu. Por favor, Padre. Algunos que han estado con temor a la enfermedad, y eso ha alterado su fe, ha desanimado el corazón. Ya ha sido un tiempo de mucha lucha y de oposición. Recibe fe del Señor. Recibe esa agua fresca, recibe bálsamo. Y Él viene a sustentarte, Él viene a sacarte de esas regiones de muerte, donde has estado muy enlazado a ese tipo de temor, al temer a la enfermedad, temer a lo que puede pasar mañana con tu familia, con los que amas. Y dile, Señor, yo renuncio al temor, a la enfermedad en este día, esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Yo vengo a renunciar a todo ese lazo de la muerte que me atemoriza, que frena mi fe. En el nombre de Jesús, yo renuncio a ellos. Hablo a cada uno de los que han tenido experiencias de fracaso, experiencias de crisis, de frustración, donde iniciaste, donde emprendiste, donde tuviste un proyecto, donde tuviste una idea, donde presentaste al Señor un plan de años, de tiempo, y eso se frustró, y eso se acabó. En el nombre de Jesús, vengo a sacarte de ese lugar de muerte, donde hubo palabras, donde hubo declaraciones que tú mismo hiciste, mismo pusiste ahí en tu corazón. Dijiste, nunca más voy a poder hacer, nunca más voy a poder avanzar en esto. Y vino el imperio de la muerte a secar tu simiente, vino el imperio de la muerte a secar el fruto que sale de tu tierra. En el nombre de Jesús, sal de esa cautividad ahora. Dile, Señor, yo renuncio al temor a la muerte, renuncio al imperio de la muerte que ha tenido ventaja tantas veces sobre aún mis propias palabras. Y así comienza a presentarle al Señor esa área donde tú sabes que Él te está hablando. Él te ama. Su amor es mayor que la muerte. Su amor es más grande que todo temor. Su perfecto amor echa fuera el temor. Temor a la escasez. Vamos a renunciar, Señor, a planificar y organizar nuestra vida por temor.
nombre de Jesús, Señor, toda experiencia de estafa, toda experiencia de quiebre, donde se hicieron muchas cosas en la fuerza y en el entendimiento humano. Señor, viene a retirar todas esas mesas de contratación y te saca de ahí, te saca de esos lugares y te dice: ven y sube al monte de Sión. Vengo a cambiar tu vestidura, vengo a cambiar esa mesa en la cual te sientas, de traer fruto conforme a mi corazón. Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Ya no hagas más las cosas en tu fuerza. Y el Señor pone bálsamo en áreas de tu fe que han quedado desgastadas, han quedado quemadas. Todo ese campo quemado, las aguas del Señor vienen a sanar tu tierra. Y a traer Él su semilla sobre ti una vez más. Créele. Somos esclavos del temor. No somos esclavos del temor a movernos en fe. Vengo a arrancar, Señor, toda ceniza sobre las cabezas. Y oramos para que el soplo de tu espíritu limpie ahora el entendimiento y salga de la cabeza, Señor, toda esa ceniza que era la voz de la muerte sobre ti. Sopla el espíritu de vida, espíritu de resurrección sobre tu entendimiento, sobre tu capacidad de poder visionar y de mirar los propósitos del Señor. Sale de ti ahora todas esas cenizas que se han metido aún sobre tu corazón, trayendo angustia, trayendo aflicción de espíritu. Recibe esa agua fresca, recibe la vida del Señor. Señor, venimos a limpiarnos de todo derramamiento de sangre que nos conectó a la muerte por abortos, por violencia, por situaciones, Señor, donde se derramó sangre. Queremos pedirte perdón. Vamos, si tienes que pedir perdón, si tienes que movilizarte esta mañana, te invito a que tomes autoridad en el nombre del Señor y te muevas en fe. Señor, comenzamos a retirar toda esa sangre que se derramó. Por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero. Toda forma de derramamiento de sangre, en el nombre de Jesús, se expone a tu luz, Señor, a la luz de tu verdad. Señor, y queremos también limpiarnos de toda manera en que la muerte entró a nuestro corazón por no amar a nuestro hermano. La palabra dice que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Queremos, Señor, clamar a ti para que todo aquello que está vinculado a envidias, celos, a murmuración, a deshonra, todo aquello que altera una codificación donde apreciamos la vida del otro,
Limpia nuestra boca, Señor, de la sangre. Limpia nuestras manos. Limpia nuestro corazón de no amar con un corazón genuino, sino que muchas veces con amor fingido. Te pedimos que saques la hipocresía, que saques la falsedad del corazón. Límpianos con tu sangre poderosa. Una vez más, Señor. Recibimos de ti esa vida abundante. Recibimos de ti esa vida eterna. Comemos de tu vida. Quiero invitarte en el nombre del Señor, como lo declara el verso, ¿no?, que leímos al inicio, de que los que participan de carne y sangre, los hijos, reciben esa gracia conquistada por Cristo en la cruz y en la resurrección, para decir: sí, Señor, has vencido el imperio de la muerte. Y quiero invitarte a que puedas tomar del pan y del vino, y que en esta comunión, este tiempo de presentarnos al Señor y comer del pan y del vino, podamos hacerlo en el entendimiento de que Él comienza una vez más a librarnos del imperio de la muerte. Amén. Entonces, cuando comas del pan, cuando tomes del vino, dile: Señor, yo recibo tu libertad. Yo recibo libertad del imperio de la muerte en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que mientras adoramos, mientras exaltamos al Señor, usted pase. Vamos a recibir del pan y del vino en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Hemos visto que hay un rey que su vida entregó. Con su palabra Él venció, su vida nos dio.